Imagina despertar un día con tu rutina normal. Todo parece en orden, pero entonces escuchas a uno de tus familiares reír. No es alegre ni contagiosa, es una risa vacía, hueca y mecánica. Algo no encajaba y mientras lo miras, su cuerpo empieza a temblar y agitarse violentamente. Pierde el control, se desploma frente a ti, pero sin parar de reír. En una región remota del mundo empezó a pasar algo que suena casi absurdo. Hacía que las personas murieran riendo. No era una metáfora, no era histeria colectiva, era una risa incontrolable, seguida de agitaciones y finalmente la muerte. Y lo más inquietante de todo es que esto estaba ligado a un ritual antiguo que estaba destinado a la muerte. En los años 50, decenas de comunidades empezaron a desaparecer. Médicos y científicos se enfrentaban a algo que simplemente no tenía lógica. Nadie tenía idea de cómo era su contagio. ¿Cómo puede una bacteria destruir cerebros sin un virus y sin ningún organismo vivo? Y más extraño aún, ¿por qué afectaba solo a mujeres y niños? Nos situamos en 1950 en las montañas de Papúa, en Nueva Guinea. La muerte en esa cultura no es vista como nosotros vemos en Occidente. Nosotros lo vemos como un final abrupto, ellos lo ven como una transición. Para muchas de esas comunidades, la muerte era vista como un ciclo continuo, donde sus vínculos jamás se rompían. El pueblo de Fore tenía un vínculo con la muerte que a muchos les parecerá perturbador, pero para ellos era un acto de amor y respeto genuino. Cuando alguien moría, no era enterrado ni abandonado en la tierra. Seguía formando parte del grupo, incluso después de muerto. Según los registros del antropólogo Shirley Lindenbaum, las prácticas funerarias de la región estaban ligadas con la unión espiritual. Según reportes médicos recogidos por el National Institute of Health, en algunas aldeas el kuru era la causa del 50% de la muerte de la población. Durante años, incluso los propios médicos dudaban. Algunos pensaban que era un tipo de trastorno psicológico colectivo, hasta que un investigador, Carleton Gajdusek, decidió hacer algo que pocos estaban dispuestos a hacer: vivir con la tribu, observar y cuestionar lo que nadie quería cuestionar. Lo que encontró no solo explicaría el kuru, también abriría la puerta a una de las enfermedades más extrañas y aterradoras conocidas por la ciencia. Carleton nació en 1923 en Nueva York y desde niño ya mostraba interés por los microbios. Leía compulsivamente sobre científicos como Pasteur o Koch, convencido de que algún día descubriría algo que cambiaría para siempre la historia de la medicina. Es decir, que mientras otros niños jugaban a la pelota, Carleton leía a los padres de la biología por diversión. Cuando Carleton llegó a la adultez, se movía por el mundo como una especie de cazador de enfermedades raras. Viajó a lugares como Irán, Afganistán o Turquía, investigando infecciones donde cualquier otro científico se negaría porque pondría en riesgo su salud. Era alguien que disfrutaba mucho de los enigmas, y en 1954 encontró uno en Nueva Guinea que llamó especialmente su atención. Una enfermedad que los nativos de la zona llamaban como kuru, un término que se traduciría como temblar de miedo. Para Carleton esto fue como encontrar oro, porque los diagnosticados no presentaban fiebre o inflamación, no había los típicos signos de infección, solo cerebros deteriorándose. Los médicos estaban desconcertados. El kuru no mostraba ninguna especie de respuesta típica. Los nativos de la zona estaban completamente seguros de que el kuru estaba ligado a una hechicería, y más aún, a una maldición. Para Carleton había un factor que no encajaba. Kuru era una enfermedad letal, localizada y extraña, y aparentemente transmitible, porque si había algo peor que una enfermedad mortal, era una que nadie entendía cómo funcionaba. Así que hizo lo que cualquier persona razonable evitaría. Decidió acercarse lo más posible, aún sin saber cómo se transmitía exactamente la enfermedad. Podía estar en la sangre, en el contacto o incluso en el aire, y eso significaba una cosa: que cualquiera que se acercara demasiado podía ser el siguiente. Aún así, tomó una decisión: ir y vivir con los nativos. Carleton llegó a Papúa Nueva Guinea. No hay un registro específico de cómo llegó, pero en esa época se podía llegar a través de barco o avión a través de Australia. Carleton
no fue el primer médico de la zona. El médico colonial Vincent Sigas ya trabajaba ahí. Carleton viajó como parte de redes internacionales médicas, no como médico aventurero con brújula, aunque eso hubiera sido narrativamente épico. Cuando Carleton llegó a la zona, se encontró con una población aislada del mundo, con contacto técnicamente cero fuera de la isla. Obviamente vio nativos atemorizados por esta enfermedad, donde ellos creían que era un castigo místico. Dentro de su cosmovisión era su forma de entender esa risa que causaba la muerte. Los contactos de los nativos con los médicos que llegaban a la zona era de shock brutal. Existen muchos testimonios guardados por el National Library of Medicine. Un caso documentado cuenta que una anciana, al ver a un hombre blanco por primera vez, se acercó, lo tocó y preguntó si había nacido así o simplemente apareció. Era una especie de antropología donde ahora los nativos querían estudiar a los médicos que iban llegando. Volviendo con Carleton, a él le construyeron una casa muy similar a lo de los nativos. Cocinaba con fuego exterior y dependía netamente de la comunidad. En los primeros meses hizo lo que muchos científicos no estarían dispuestos a hacer: desaparecer dentro del mismo entorno como si él fuera uno de ellos. Él se dedicó a documentar cada caso, a anotar los síntomas, a ver la progresión, a ver su deterioro y también la muerte. Aprendió la lengua local porque decía que eso era fundamental para ganarse la confianza de los nativos. Participaba en los rituales, tenía largas caminatas entre aldeas y visitaba a todos los enfermos en sus casas. Veía de cerca lo que la enfermedad, las convulsiones y esa risa le hacía al cuerpo, y lo que veía era devastador. Según los registros de Carleton, la tasa de mortalidad de esta enfermedad era el 100%. Desde la aparición de los síntomas, la muerte llegaba en apenas unos meses. A veces tan solo 3, rara vez más de un año. Pero lo verdaderamente inquietante en este caso no era la mortalidad, sino el patrón que representaba. Cuando empezó a organizar los datos, algo empezó a tomar forma con una claridad inquietante. La mayoría de las víctimas eran niños y mujeres. No era aleatorio, no era difuso, era específico. Y eso le hizo hacerse una pregunta que cambiaría el rumbo de la investigación. ¿Qué estaban haciendo las mujeres y los niños que los hombres adultos no? Al inicio, Carleton no pensó en infecciones raras o agentes desconocidos. Pensó en genética. Tenía lógica. El Kuru parecía agruparse en ciertos individuos específicos dentro de las comunidades. Entonces también podía ser hereditario, pero había un problema incómodo. Esto no era un patrón claro. Familias enteras podían verse afectadas y otras no. Y lo peor, personas sin relación directa también enfermaban. Entonces propuso otra alternativa. ¿Y si era ambiental? Algo que todos compartían, pero no de la misma forma. Durante los próximos meses, Carleton registró absolutamente todo: cómo comían, cómo vivían, cómo cuidaban a sus muertos y sus rituales ligados a la muerte. Ahí empezó a notar algo que no encajaba del todo: un comportamiento repetitivo, constante y que ningún nativo consideraba extraño. Algo cultural, algo cotidiano, un factor invisible para ellos, pero imposible de alguien que viene de afuera. Si no era genética, si no era ambiental, si no era un patógeno extraño, ¿acaso podía ser algo que llevaban a su cuerpo como parte de sus rituales? Los nativos veían a la muerte como una transición, se consumían. Lo que practicaban se llamaba endocanibalismo. Para ellos era un acto profundamente simbólico. Creían que al consumir el cuerpo liberaban su esencia y lo devolvía al grupo. Para ellos nada debía perderse, todo permanecía. Y los hombres adultos casi no participaban en esa comida. Eran las mujeres y los niños los que consumían las partes más delicadas del cuerpo, especialmente el cerebro. Y para sorpresa de muchos, los investigadores, los médicos, sabían de este ritual desde el inicio. Pero nadie le prestó atención, porque en ese tiempo nadie veía esto como un factor determinante para la enfermedad, sino como un acto extraño. Kuru tenía cosas que hacían confundir a los investigadores, como una incubación extremadamente larga, distribuciones extrañas, y no parecía el contagio clásico inmediato. La ciencia no tenía un precedente de ninguna enfermedad por comer tejido humano. Era una enfermedad que no seguía las reglas conocidas. Carleton, en ese mismo punto, ya había anulado muchas de sus hipótesis y sospechó enormemente del ritual como causa del Kuru.
El endocanibalismo ya no solo representaba un ritual, podía ser la clave, pero aún faltaba demostrarlo. Mientras Carleton seguía trabajando en Papúa Nueva Guinea, al otro lado del mundo había alguien que estaba a punto de conectar las piezas. En 1959, el patólogo William Hadlow visitó una exhibición en el Wellcome Medical Museum. Allí se mostraban preparaciones de pacientes afectados por Kuru, enviadas directamente del equipo de investigación de Nueva Guinea. No eran solo imágenes, eran cortes, tejidos, estructuras alteradas, evidencia física de que algo estaba destruyendo el cerebro humano desde adentro. Hadlow se detuvo a observar, y algo no le encajaba, porque ya había visto ese patrón antes, en ovejas. La enfermedad se llamaba Scrapie y tenía características inquietantemente similares: degeneración progresiva, largo periodo de incubación y un final inminente. Esa conexión le hizo plantear una idea radical para esa época. El cerebro humano podía ser afectado por enfermedades de infección lenta, agentes capaces de permanecer ocultos durante años. No solo fue una comparación, fue una advertencia. Después de conectar el ritual con la enfermedad, Carleton tenía una sospecha, pero en ciencia, sospechar no sirve de nada. Había que demostrarlo. En los años posteriores, Carleton regresó en varias ocasiones a la isla. En los años 60, en los laboratorios del National Institute of Health, él y su equipo hicieron algo que hoy sonaría brutal. Tomaron tejido cerebral de personas fallecidas por Kuru y lo inocularon directamente en chimpancés. Sí, directamente al cerebro. Y pasó algo inquietante. Nada. Los animales no enfermaron de inmediato. Pasaron meses, pasaron años. Y ese silencio era médicamente extraño. 6 años después, ocurrió lo inevitable. Los chimpancés empezaron a desarrollar síntomas neurológicos progresivos: pérdida de coordinación, temblores, deterioro motor extremo, hasta que ya no podían mantenerse en pie. Y finalmente, la muerte. Era, en esencia, el mismo destino. El Kuru sí era transmitible, y no solo eso, era desesperantemente lento de detectar. Los experimentos posteriores lo confirmaron. En muchos casos, muchos chimpancés ya desarrollaban la enfermedad a los 2 años y otros se demoraban hasta 8. Y aquí viene el detalle que descolocó a toda la comunidad científica. No encontraron ningún virus, no encontraron una bacteria, no encontraron nada. De hecho, en estudios posteriores se aislaron muchos virus relacionados a los chimpancés, pero ninguno explicaba la relación. Era como si el agente infeccioso no era un agente infeccioso convencional. Aquí se resolvió una parte del misterio. El Kuru se transmitía, venía del cerebro y podía transmitirse entre especies. Pero a cambio apareció un problema mucho peor. Si no era un virus, ¿qué era? El resultado de esta investigación llevó a Carleton a recibir el premio Nobel en 1976. La ciencia aplaudía, pero en Papúa Nueva Guinea la historia era distinta. Las comunidades locales seguían buscando una respuesta dentro de su propia lógica. Durante años, las familias señalaron hechiceros por la culpa de la muerte de sus seres queridos, algo místico a quienes puedan ellos apuntar. El canibalismo no disminuyó de inmediato, fue disminuyendo poco a poco, gracias a la presión de médicos y misioneros. Y entonces ocurrió algo inquietante. A medida de que los rituales desaparecían, los casos de Kuru igual iban desapareciendo, pero no de forma inmediata. El Kuru podía permanecer oculto durante décadas. Se han documentado episodios de neocanibalismo, incluso hasta en los años 80, y aún así los casos siguieron apareciendo durante muchos años después. El último caso registrado murió en 2009, y hoy no se tiene ningún registro de un caso nuevo. Sabemos cómo se propagó el Kuru, sabemos que destruyó toda una comunidad, pero hay una pregunta que nunca se pudo responder. ¿Cómo empezó el Kuru realmente? El Kuru se transmitía al comer cerebros, lo que significa que en algún punto alguien comió el cerebro equivocado. Y eso abre una pregunta peor. ¿Quién fue el primero? Si nadie debía tenerlo aún. El paciente cero de Kuru no dejó registro, solo dejó una enfermedad que se transmitía como ritual y terminaba como una sentencia. Si esta historia te dejó pensando, déjalo en comentarios. ¿Qué otro caso nuevo te gustaría que investiguemos aquí? Yo soy Israel Alminate y esto fue Radar Científico.